El acoso escolar o bullying se produce cuando un alumno es agredido o se convierte en víctima al estar expuesto repetidamente y durante un tiempo prolongado a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. Entre el 25 y el 30% de los estudiantes de primer ciclo de ESO afirma haber sido víctima alguna vez de agresiones. El acoso sufrido por estos niños puede ser de varios tipos. Físico, tal como empujones, patadas o agresiones con otros objetos. Este tipo de abusos se da con más frecuencia en primaria que en secundaria. El verbal es el más habitual y se caracteriza por insultos, motes, menosprecios en público o resaltar defectos físicos. El abuso psicológico se trata de minar la autoestima del individuo y fomentar su sensación de temor. La agresión social. Él o los agresores pretenden aislar al joven del resto del grupo y compañeros. Dentro del acoso escolar podemos diferenciar tres figuras intervinientes: el acosador, la víctima y el espectador. El acosador suele ser varón y de constitución fuerte, al menos de mayor fortaleza que la víctima. Entre sus rasgos psicológicos podemos destacar la ausencia de empatía, la fuerte impulsividad y la agresividad. No posee sentimientos de culpa y tiene una percepción errónea de la intencionalidad de los demás. Normalmente viene de un entorno familiar permisivo ante la violencia, probablemente educado en modelos agresivos, pudiendo llegar a sufrirlo en sus propias carnes. Manda y exige en casa, no pide, es irrespetuoso y rencoroso. En el entorno social ofrece dificultad para aceptar las normas y muestra poco interés en la escuela. En el futuro puede derivar, si no se trata, hacia la delincuencia y la agresión familiar. Este tipo de conducta tiene graves consecuencias para la formación de la identidad del agresor, tales como aprende que la violencia es la forma de obtener sus objetivos, reconocimiento social y estatus dentro del grupo, con lo que su liderazgo alienta a otros agresores, generalización de sus conductas a otros ámbitos, el entorno laboral o la vida en pareja. Puede derivar en trastorno disocial y es o puede ser la antesala de la conducta delictiva. La víctima suele ser también varón, menos fuerte físicamente y en ocasiones con rasgos diferentes o perteneciente a una minoría. Estas diferencias no son causa directa, sino que el agresor las explotaría dependiendo de la personalidad de la víctima y del apoyo que suscite. A nivel psicológico, la víctima suele tener una personalidad insegura, baja autoestima, sentimientos de culpa y elevada ansiedad. Algunos de estos niños son tímidos, introvertidos, solitarios o con trastornos personales de aprendizaje u otros. El ámbito familiar suele sobreproteger a estos niños, provocando la dependencia y el apego al hogar familiar. En otras ocasiones, se trata de padres posesivos o indiferentes al cuidado de los hijos. Estos niños tienen mayor dificultad para hacer amigos, y si los hacen se vuelven hiperdependientes, lo que al final puede provocar aislamiento social. Son los menos populares de la clase y el estado de miedo que tienen predispone a los demás contra él o ella. Las consecuencias que esta clase de acoso provoca en la víctima son fracaso y dificultades escolares, alto nivel de ansiedad, fobia escolar, déficit de autoestima, baja expectativa de logro, cuadros depresivos, victimización o intentos de suicidio. Un estudio indica que el 90% de los chicos en edad escolar han sido testigos de una conducta de este tipo en su entorno. Estas personas desean ponerse del lado del agresor porque eso las hace sentirse más fuertes. De otro lado, ponerse del lado de la víctima les haría sentirse débiles. Otros se divierten con las agresiones o no creen que protestar pueda ayudar. Es más, temen que si dicen algo, el agresor irá contra ellos. Algunos de ellos sienten que están sacando de sí sus frustraciones al meterse con alguien, aunque ellos mismos no estén acosando a la víctima, sino mirando cómo la acosan. Para el espectador, también existen consecuencias perjudiciales para la creación de su identidad, como son el deficiente aprendizaje sobre cómo comportarse ante situaciones injustas, la observación y el refuerzo de modelos inadecuados de actuación y la falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los demás, llegando a producirse una desensibilización por la frecuencia de los abusos. Para detectar que tu hijo está sufriendo acoso, debes prestar atención a ciertas conductas que hacen prever este tipo de abusos, como son
Se queja de forma insistente de ser insultado, agredido o acosado. Puede comentar que le roban sus cosas en el colegio o si cada día explica que pierde su material escolar. Le faltan las libretas, la mochila, le desaparecen cosas o se le estropean o rompe las gafas con frecuencia. Puede tener cambios inexplicables de estado de ánimo como tristeza o aislamiento personal. Tiene escasas o nulas relaciones con los compañeros. No acude a excursiones o actividades extraescolares. Existen evidencias físicas de violencia y de difícil explicación, o también pueden ser rasguños o cortaduras cuyo origen el niño no alcanza a explicar. Quejas somáticas constantes como dolores de cabeza o de estómago, pesadillas y cambios en la pauta del sueño y en el apetito, accesos de rabia extraños, variaciones en el rendimiento escolar con pérdida de concentración y aumento del fracaso escolar. También dicen que no quieren ir al colegio, pudiendo llegar a una fobia escolar. Una vez detectado el problema, se debe actuar de inmediato. El primer paso sería acudir al colegio y poner en conocimiento del profesorado, orientador o tutor lo que está ocurriendo para prevenir cualquier futuro ataque. Después, es necesario realizar una evaluación completa del menor, tanto a nivel físico como psicológico, para detectar posibles trastornos. El tratamiento debe ser multidisciplinar, trabajando en conjunto con todos los profesionales que están en contacto con el niño y favorecer así una restitución de su funcionamiento y autoestima lo antes posible.